Perdonar 70 veces 7. Pocas frases de Jesús han sido tan citadas y tan malentendidas también, porque muchas personas viven atrapadas en relaciones destructivas, soportando abuso psicológico, maltratos, humillaciones, críticas, infidelidades, y se quedan en esa relación porque han malentendido o les han enseñado que hay que perdonar 70 veces 7. Y cuando intentan poner un límite saludable a la otra persona, inmediatamente les dicen, no has perdonado. Pero, ¿qué era lo que Jesús realmente quería enseñar con estas palabras acerca del perdón? Vamos a ello. Para entender correctamente qué es lo que Jesús quiso decir con esta frase, tenemos que entender el contexto de esta historia. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En esa época, los rabinos, los fariseos, enseñaban al pueblo que con perdonar 3 veces al prójimo, al hermano, era suficiente. Entonces, Pedro viene y le pregunta al Señor, pues si los rabinos me están diciendo que con 3 veces es suficiente, si yo lo perdono 7 veces, entonces estoy mostrando una super misericordia. Soy el ser más misericordioso sobre la tierra. Y el Señor le da una respuesta que Pedro no esperaba. Y él le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Jesús no estaba enseñando matemáticas, no estaba diciendo, bueno, los perdonas 490 veces y ya la 491, entonces sí, ahí ya puedes dejar de perdonarlo. No, la Biblia nos enseña que el número 7 simboliza plenitud. Jesús estaba enseñando, nos estaba mostrando que no debemos de llevar un historial, ¿no? de ofensas, de ya va una, ya van dos, sino dejar de ser ese cálculo matemático, ¿no? y convertir ese corazón, que tengamos más bien esa actitud perdonadora, que siempre tengamos esa disposición para perdonar. Y tiene que ver más con el hecho de recordar a veces cuando perdonas a la otra persona y los primeros días, las primeras semanas, incluso viene esas situaciones que viviste y se quiere volver a abrir esa herida, se quieren reavivar esos sentimientos, esas emociones de dolor, de tristeza. Y es ahí cuando tú debes de volver a perdonar a esa persona. A eso Jesús se refería cuando dice hasta 70 veces 7, hasta que tú perdones verdaderamente a esa persona, hasta entonces tienes que seguir perdonándolo todos los días. Y eso no tiene nada que ver con tolerar un número indefinido de abusos o de humillaciones. Fíjate, en Mateo 18, este mismo capítulo que nos habla acerca del perdón, en versículos anteriores, versículo 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Él no te dice que toleres, no te dice que soportes, dice, ve y repréndele, estando él tú solos. Si te oyes y reconoces su error, pues ya ganaste a tu hermano. En estos versículos Jesús nos da una pauta a seguir. Primero dice, ve y repréndele tú solo. Si no te oye, llama a los ancianos de la iglesia. Y si no, entonces, si él insiste en mantener esa actitud que te está dañando, dice la Biblia, entonces tenle por gentil y publicano. Quiere decir que la tal persona nunca fue un verdadero cristiano, si él insiste en estar dañando a su prójimo. Y esto no lo estoy diciendo yo, la Biblia te lo enseña. No debes quedarte por ningún motivo en una relación con una persona que te está dañando. ¿Por qué te lo comento? Porque hace unos días yo veía un video acerca del perdón, precisamente de las relaciones humanas y todo esto, y es un youtuber conocido, reconocido,
y se supone que él es psicólogo y él decía, no, perdones porque la reconciliación y te obligan a reconciliarte. Y dije, es que son dos conceptos diferentes. O sea, perdonar sí, porque es algo que haces por ti mismo y que solamente te necesitas a ti mismo para perdonar a la otra persona. En cambio, la reconciliación sí requiere de dos personas, sí requieres la voluntad de la otra persona para poder restaurar lo que se rompió, para poder restaurar ya sea una relación, la confianza, ¿no? Para poder restaurar una familia, ahí sí se requieren de dos personas. Entonces, lo que no está en tu mano solucionar, no tienes por qué esforzarte tratando de hacer la parte de la otra persona. Y la Biblia te dice, si no te oye esta persona que te está dañando, tenle por gentil y publicano. No te quedes sufriendo esa relación. Jesús mismo puso límites. La Biblia nos enseña que en alguna ocasión las personas los llevaron fuera de la ciudad y querían ahí apedrearlo, pero que Jesús pasó en medio de ellos. Entonces, cuando Jesús veía el peligro, él se apartaba. Y Jesús sabía que él tenía que cumplir su ministerio aquí en la tierra y que iba a morir por nosotros y que esa era su misión, salvar a la humanidad. Pero aún así, él sabía que su hora no había llegado. Entonces Jesús no tenía por qué ponerse en peligro nada más para pues darle gusto a la gente o demostrarles que él sí perdonaba. Perdonar no te va no va a librar a la otra persona de las consecuencias de sus actos. Miren, cuando David peca con Betsabé, él se arrepiente por exhortación del profeta Natán. Y entonces dice que se pone en ayuno y oración, porque además el niño que tiene con Betsabé está enfermo. Entonces David espera alcanzar que tenga Dios, que Dios lo libre más bien de esas consecuencias de su pecado. Y ya se lo había dicho, tu pecado ha sido perdonado, pero el bebé va a morir. Aún así David se aferra, yo creo que como todas las personas, como todos los seres humanos, cuando tenemos un familiar enfermo, siempre nos aferramos a esa sanidad. Entonces llega el momento en que ese niño muere y no sabían cómo darle la noticia a David, pero dice que cuando él entiende que el niño ya murió, se levanta, come y continúa con su vida. Entonces, Dios lo perdonó, pero no libró a David de las consecuencias de su pecado. Eso quiere decir que la otra persona no se va a librar de las consecuencias de sus actos. Y no es que se le esté deseando el mal a nadie, pero la Biblia nos enseña una regla muy clara y dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, las consecuencias de nuestros actos, lo que nosotros estamos sembrando, nadie nos va a quitar esa cosecha. Si estás sembrando caos y problemas y humillaciones y eso es tu forma de vida, pues evidentemente eso es lo que vas a cosechar. Entonces, que no se malinterprete. Sí me gustaría que quedara muy claro este concepto. Perdón es una cosa, la reconciliación es otra. El perdón depende de ti, la reconciliación depende de dos personas para que se pueda dar. Porque lamentablemente esta forma de pensar es la que tanto daño nos ha hecho como personas, como sociedad, que se quedan aguantando y tolerando este tipo de abusos. Y lamentablemente eso trasciende, sobre todo hablando en cuanto a la familia, en cuanto a padres a hijos, eso trasciende sobre nuestros hijos. Entonces, no es algo bueno, no es algo que la Biblia aconseje. El perdonar 70 veces 7 no es un número indefinido de abusos que la otra persona va a cometer contra ti, sino que tú perdones a esa persona la cantidad de veces que sea necesario hasta que tú sientas que has logrado ese perdón por ti mismo. Y ya te lo digo, puede ser que te vienen los recuerdos. Es ahí cuando debes de volver a decidir perdonar. Perdonar el mismo abuso que cometieron contra ti hace un mes, hace un año. Ese mismo abuso es el que debes de perdonar, no un nuevo abuso. No te quedes en esa relación destructiva. Vamos a seguir hablando de este tema del perdón, de sanidad. Y te pido que si este video es de bendición para ti, para tu vida, lo puedas compartir. Y que me sigas ahí en la campanita, activa la campanita para que cuando se suba un nuevo video pues te lleguen las notificaciones y lo puedas ver. También me gustaría saber
qué es lo que tú piensas o qué dudas tienes acerca del perdón, para que podamos tener esta interacción, este enriquecimiento, ¿no? de conocimiento, y que podamos crecer juntos en la fe y sobre todo en este tema del perdón. Te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga.